Yo creo que, sobre todo, por ejemplo, con los modelos no 7.2 y no 7.3, creo que ahí lo que se ha hecho es peligro público. O sea, que alguien tenga en un exchange centralizado, me lo voy a inventar, 200 bitcoins y aparezca en un Excel que ha transmitido ese exchange a Hacienda, cuando recordemos que alguien como Alcasec ha sido capaz de entrar en la base de datos de la Policía Nacional para ponerle al pequeño Nicolás que tiene un carnet de conducir, ¿qué no va a ser capaz de hacer alguien así que busque el mal de verdad? ¿Y tú? ¿Sabes a lo que tu gobierno te está exponiendo custodiando tus Bitcoin en un exchange? Pues prepárate, que ahora van a implementar el Travel Rule. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. En 2015 entró en vigor en Europa un monstruo regulatorio para la banca tradicional, el conocido como Travel Rule. Esta regulación, que traducida al español sería algo así como la regla del viaje, empezó a requerir a procesadores de pago tradicionales incluir información del ordenante y el beneficiario en toda transferencia que involucrase pagos en billetes, monedas, dinero bancario o electrónico. Los gobernantes de todo el mundo, sintiendo el delicioso néctar del control, decidieron ir a por la obesidad total y pensaron en controlar también a los proveedores de servicios de criptoactivos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Total, estas ranas no se quejan. Pues bien, este 2024 tienen fecha límite en Europa para poner en marcha la Travel Rule, y ante la enésima nueva medida de control al ciudadano, hay muchas preguntas por responder. Como por ejemplo, ¿cuál es el alcance de esta nueva regulación? ¿Qué información se me va a exigir ahora cuando quiera mover Bitcoin? ¿En qué papel queda el Bitcoin sin KIC? ¿Será ilegal comprarlo así? ¿Se crearán dos circuitos de Bitcoin, el oficial y el Bitcoin Blue o informal? Para salir de dudas y poner toda la carne en el asador, me vuelve a acompañar Cris Carrascosa, con la que tratamos temas como el riesgo al que nos exponen con el abandono de la privacidad financiera, la legalidad de los CoinJoins y todo lo que debemos saber para navegar el nuevo panorama regulatorio que nos queda con la Travel Rule. Porque, hecha la ley, hecho el legal hacking. Si el episodio de hoy te aporta valor y aprendes algo nuevo o te quedas más en paz, has de saber que la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer compartiendo los pods que más te gusten, echándome una mano con ideas o contactos que creas que son interesantes para el pod. Estoy recibiendo emails, os lo agradezco mucho. O haciéndome llegar un contravalor en Patreon o en Sats desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Nostr o Minter. Esta semana pasada el contravalor más grande en satoshis que he recibido ha sido el de Guerrilla, con 20.000 sats. Y el siguiente mensaje. Ojo, que es de los buenos. Un orgullo ver de nuevo a Mark Vidal enarbolando la espada bitcoiner. En el pod se menciona lo rápido que va el mundo hoy en día, y no quería dejar pasar por alto un recuerdo a luchadores por la libertad que ahora están encerrados como Assange y Ross Ulbricht. Hoy en día podéis hacer estos podcasts, pero quién sabe, puede que en unos años sean contenido prohibido o shadowbaneado, que es la potente herramienta para dejar a los comunicadores sin su altavoz. Enhorabuena a los dos, y ahí seguiremos dando guerra por la verdad. Un brazo, Guerrilla. ¡Qué genio! Muchas gracias, Guerrilla, por el mensaje y por el boost, y recibe también un abrazo de vuelta de mi parte. Y como no, el episodio de hoy es posible gracias al apoyo de Hodl, CoinKite, Bitrefill y Minter, todas ellas empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré durante el podcast. Y antes de terminar en la sección de valor por valor, también te traeré una píldora de dinero duro de la mano de la Dobla Bullion. Y con todos los agradecimientos debidos sobre la mesa, prepárate para saber cómo reaccionar a toda la información que te va a empezar a solicitar tu exchange en cada retiro e ingreso de Bitcoin, por causa de los desagradecidos receptores de tus impuestos. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Cris. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, con muchas ganas de hablar contigo, a ver si Internet me respeta, porque de hecho, poniendo un poco de contexto a esta charla, la teníamos programado para otro tema que tiene relación, pero
he estado pensando y creo que lo vamos a desviar totalmente a este segundo tema que cuelga del inicial, que era, íbamos a hablar, nos habíamos quedado para hablar de vender cosas cobrando en Bitcoin. Sí que hicimos hace tiempo cobrar en Bitcoin, pero pensando más como en salarios, y aquí lo íbamos a enfocar más hacia gente que ya está vendiendo productos en sus tiendas y demás, pudiera empezar a recibir Bitcoin, ¿no? Pero Kraken, esta semana pasada, ha destapado un pastel en el Reino Unido, donde empezó a enviar unos emails. El email ha corrido por Twitter estos días, pero yo he rescatado 3 puntos. En este email le decía a sus clientes que, según las regulaciones del Reino Unido, están obligados a mantener información de las cuentas de sus clientes y también de su actividad con sus billeteras de autocustodia. Aquí ya, primera exclamación de ¡tatán! Luego les pedían a esos clientes que por favor confirmen que las billeteras a las que retiran fondos y desde las que reciben fondos son suyas, y de no ser así, siguiente punto para estar alerta, detalla por favor quién son los propietarios que te están enviando este Bitcoin o a los que estás retirando y provee su domicilio. En inglés, su residential address, ¿vale? Su domicilio. Y luego aparte les ponía un deadline donde básicamente no les ponían cuál sería la consecuencia, pero se asume que su cuenta podría ser bloqueada si no facilitaban esa información. Chris, ¿qué es esto? Bueno, está bien empezar, yo creo que por el contexto, porque eso ayuda un poco a situar el debate, ¿no? A ver, esto que acabas de contar es básicamente la famosa Travel Rule, que yo creo que la gente que está muy metida en Bitcoin relaciona solo con Kraken ahora mismo, pero la verdad es que la Travel Rule lleva en vigor desde el 2015. La Travel Rule básicamente es una obligación que tienen los intermediarios, en este caso los intermediarios que ejecutan o que permiten procesar esas transacciones de movimientos de Bitcoin, que les obliga a recoger determinada información sobre lo que se llaman originante y beneficiario de una transacción en concreto, a conservarla y sobre todo a ponerla a disposición de las autoridades. Esta obligación, digamos que entró en la Unión Europea en 2015 con una directiva, pero solamente afectaba a lo que llamamos proveedores de servicios de pago, que son las plataformas que permiten hacer transacciones en fiat, solo en fiat. ¿Qué pasa? Que un poco yo creo que al madurar el mercado cripto y sobre todo esos intermediarios empezar a hacerse cada vez más numerosos, entre ellos Kraken, lo que hace la Unión Europea es decir, como no podemos aplicarle la directiva del 2015 a estos intermediarios de cripto porque no tienen nada que ver con los intermediarios normales de fiat, vamos a crear una norma nueva que los incluya. O sea, que al final lo que hace es decir, seas un intermediario de fiat o seas un intermediario de cripto, o sea, un proveedor de servicios de criptoactivos, tienes que aplicar la Travel Rule. Eso es lo que ha pasado con este reglamento, que por cierto, a mí me gustaría mucho matizar, es un reglamento que ha nacido con MiCA y del que nadie está hablando, yo creo que porque MiCA es una oportunidad comercial para muchísimos abogados, eso es de cajón, pero muchos están olvidando que MiCA viene con Transfer of Funds, ¿vale? Son dos normas que van juntas, o sea, nacen juntas y se aplican juntas. Vale, has dicho muchas cosas, Chris. Muchas. Entonces, voy a intentar desmigar. Teníamos esto en vigor desde 2015, pero solo afectaba, vamos a resumirlo así, a procesadores de pago de lo legacy, de lo antiguo, o sea, es decir, de lo fiat, nada cripto. Y esta gente ya estaba obligada a tener una base de datos de quién estaba enviando y recibiendo, o sea, Travel Rule, ¿no? La regla del viaje. Sí, se llama así. La regla del viaje es, dígame usted de dónde viene y a dónde va, ¿no? Es decir, si tú le estás enviando fondos a alguien, pues quién eres tú para enviarlos y luego a quién se lo estás enviando. Y todo eso lo voy a acumular en una base de datos porque yo soy el que te está habilitando ese pago. Como ya hemos tratado, por ejemplo, en el pod que hice sobre las CBDCs, o sea, la única forma que tenemos de mover dinero digital es a través de capas 2 de dinero, porque el dinero como tal, el de nuestro dinero base, que es el fiat, solo lo tenemos en físico de momento, hasta que lleguen las CBDCs. Y por lo tanto, siempre que hemos querido mover dinero en digital, hemos necesitado de alguien que nos provea de ese servicio hasta la llegada de Bitcoin, ¿vale? Ahí está la disrupción de Bitcoin. Entonces,
la normativa va a toda esa gente que está moviendo dinero y les dice, muy bien, sé quiénes sois y podéis seguir haciendo lo que hacéis, pero me vais a mantener una base de datos de todos vuestros clientes de los movimientos que hacen. Genial, hasta ahí lo he entendido. Pero ahora, lo que estaríamos viendo en Kraken Reino Unido es que están aplicándolo a un procesador de pagos en cripto o que tiene relación con cripto. Y Eso también es. me estás diciendo que no sé si a Reino Unido le aplicará MiCA o no, porque después del Brexit yo ya no sé lo que le aplica al Reino Unido o no le aplica. No lo sabe Daría nadie. las... No lo saben ni ellos. Pues parecería que están aplicando algo de lo que has dicho, que sería el Transfer of Funds, que viene de la manita de MiCA, y ellos ya lo estarían aplicando. ¿Eso es en preventivo? O sea, ¿lo están aplicando antes de tiempo? ¿O es que ellos en el Reino Unido ya tienen obligación porque no están sujetos a MiCA, están sujetos a otra regulación y ya lo tienen, todo este tema del Transfer of Funds ya lo tienen aplicado? Justo. A ver, lo que estamos haciendo ahora con Kraken es básicamente, o sea, yo lo primero que dije cuando vi la imagen es, ojo, tengamos en cuenta que el screenshot ese que vimos es de un usuario que vive en Reino Unido, ¿vale? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una normativa distinta, muy parecida a la que, la que tenemos ya en Europa, pero distinta. ¿Por qué? Reino Unido, después del Brexit, efectivamente, pues hay una serie de materias en las que sigue siendo Unión Europea, pero no en materia de cripto o mercado de criptoactivos. Entonces, ellos tienen una normativa propia que es casi calcada a nuestro Transfer of Funds, que entró en vigor en septiembre del 2023. Entonces, yo me estuve revisando la normativa. Disclaimer, no soy abogada en Reino Unido, entonces me puedo haber equivocado, pero básicamente había que leérsela y ya está, no hacía falta más. Y lo que pasa es que la normativa de Reino Unido cambia un poquito en la materia más crítica de Transfer of Funds, que es lo que llaman la norma los monederos autoalojados. Entonces, ¿qué pasa? La normativa inglesa lo que te dice es que en cualquier caso, no te pone, bueno, pone unas horquillas, pero te pone que básicamente que en cualquier caso, cuando haya un movimiento de criptoactivos desde un monedero, es que yo lo voy a llamar como lo llamamos nosotros porque el nombre que da la normativa a mí no me gusta nada. Básicamente, desde un wallet de un exchange a un wallet privado o de un wallet privado hacia un wallet de un exchange, es el usuario que sí que está identificado, o sea, el que está metido en el exchange, el que tiene la obligación de dar la información sobre quién es el propietario del wallet privado, que es a quien le están enviando los fondos o desde el que está recibiendo los fondos. Vale. Esto, según normativa británica, tiene que hacerse en operaciones por encima de una determinada horquilla, pero aquí viene el tecnicismo. La información tiene que ser verificada. O sea, el usuario tiene la obligación de dar la información que visteis en el screenshot y certificar que es esa información. ¿Vale? Entonces, si alguien, por ejemplo, me lo envía a mí, pues dirá, es Cris Carrascosa, vive en tal, y confirmo que esto es así. Vale. Esto en Europa no es tan heavy. De hecho, yo tengo la sensación de que lo que ha pasado un poco, o sea, para que la gente sepa de dónde viene esto, cuando se estaba redactando el Transfer of Funds europeo, esto lo hacen políticos, ¿vale? Y al final, pues cuando se hace una normativa hay mucho interés político en incluir una cosa determinada para ponerte una medallita y hacerte la foto, como pasa con el reglamento EIDAS o con el de la inteligencia artificial, que al final lo que se busca es la foto y el decir, he conseguido meter esto que era lo que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, pues justamente en el Transfer of Funds había una iniciativa promovida por un político español, que es ahora ministro de Cultura, que básicamente lo que propuso y por lo que peleó fue porque todas las operaciones, daba igual la cantidad, que fuesen de un wallet exchange a un wallet privado o viceversa, todas fuesen, primero, prohibidas o segundo, verificadas, o sea, comprobadas y verificadas. ¿Cómo que Esto, prohibidas? sí, primero intentaba que se prohibiesen porque no había forma de digamos, seguir el rastro de los fondos una vez hubiesen ido a un wallet privado. ¿Qué es lo que pasó? Que esto se propuso a lo que se llama audiencia pública, o sea, que los ciudadanos europeos pudiésemos alegar en contra de esta propuesta. Y, lógicamente, alegaron muchísimos, porque esto no tenía ningún sentido y, además, por una cosa muy importante, que es que no había ninguna justificación, porque no la hay, que sostuviese prohibir mover unos activos que son legales a una pieza de software que también es legal. O sea, no había justificación de ningún tipo para esa prohibición.
¿Qué es lo que sucedió? Pues que efectivamente Europa, la verdad es que ahí tuvo bastante cabeza y dijo, no tiene ningún sentido prohibir esto porque nada de lo que está pasando en esta transacción está prohibido. Entonces no podemos prohibirlo sin más, ¿no? ¿Qué somos? ¿Un chiringuito? Hombre, no. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se equiparó a lo que estaba pasando ya con los proveedores de servicios de pagos de fiat. ¿Qué significa? Que en Europa, cuando las transacciones entre un wallet de exchange y un wallet privado superen los 1.000 euros, el originante o el beneficiario identificado, o sea, el que esté metido en el exchange, tiene simplemente que confirmar si el wallet privado es suyo o no. Ya está. Sin tener que poner a quién va, ni domicilios, ni historia. No. De hecho, la frase exacta que la tengo aquí es cuando la transacción... A ver, no es cuando la transacción supere los 1.000 euros o cuando... Lo digo porque habrá gente que dirá, Chris no ha especificado, no solamente es cuando supere los 1.000 euros, es también, por ejemplo, si hay varias transacciones del mismo sujeto hacia el mismo wallet que sean de, por ejemplo, 200 euros, pero que vayan todas juntitas y superen los 1.000 euros. O sea, utilizamos los requisitos técnicos de la prevención de blanqueo de capitales. O sea, son 1.000 euros o que algún listo trocee transacciones que superen 1.000 euros o que haya sospecha de que se esté intentando blanquear dinero con eso, ¿no? Vale, pues en esas circunstancias, dice, el exchange, en este caso Kraken, debería adoptar las medidas adecuadas para evaluar si dicha dirección, la autoalojada, es propiedad o está bajo control del originante. Estamos en una operación de envío de fondos, ¿vale? Entonces, si lo ponemos en la vida real, Kraken me diría a mí, oye, tú, ¿el wallet autoalojado al que estás enviando estos fondos es tuyo o está bajo tu control? ¿Sí o no? Lo digo porque, y esa es la única verificación que hay que hacer. En el resto de operaciones, en el resto de casos, no hace falta verificar la información de la persona. O sea, que digamos que las obligaciones de la intromisión a la privacidad es considerablemente inferior a la que tiene Reino Unido. Vale. A ver, vamos por partes. Cuando hablas de cantidades superiores a 1.000 euros, que ahí tendrás que decir si va para ti o no, y dices que a lo mejor el exchange detectaría que estás reenviando, o sea, que hay una actividad sospechosa porque estás enviando más fondos a una misma wallet, cuando dices eso te estás refiriendo a que alguien pueda estar reutilizando direcciones de retiro. Por ejemplo. La única forma, entre comillas, de saberlo, obviamente, es que tú estés reenviando a la misma dirección de retiro, yo qué sé, cada día 1.000 euros a una misma. Sí. Digan. A ver, sí y no. Sí y no, te explico. Tú, como ya sabes que ahora para hacer compliance, exacto, iba a decir, se utilizan unos softwares que detectan unos patrones, entonces, si el software te detecta que hay un patrón de alguien que está... Delincuentes, o sea, no me fío de ti, te analizo, si veo que empiezas a actuar de forma rara, te voy a empezar a hacer escrutinio de qué está pasando aquí. Sí. Ojo que al final, si lo piensas, yo estoy en la trinchera de anti-invadir mi privacidad, gracias. Pero si lo piensas, la repercusión que tienes es que básicamente a ti el exchange te va a pedir que digas si ese wallet es tuyo o no. Porque si no estamos ante direcciones autoalojadas, sino que estamos entre lo que son wallets de exchanges en ambos lados de la operación, tú, usuario, das igual. Porque yo, exchange, yo que soy, por ejemplo, Kraken, meteré la info del originante, enviaré los bitcoins, por ejemplo, a Binance y Binance pondrá los del beneficiario. O sea que en las operaciones que están centralizadas, el usuario aquí ni pincha ni corta porque los proveedores de servicios de cripto son los que cumplen con todo esto y ya meten toda la info que necesitan. Pero si son autoalojadas, al final de lo que se trata es de que el exchange recoja esa información y la guarde. Si tú, al final, no acabas siendo un delincuente, y aquí, ojo, que estamos partiendo, como siempre, de que todos somos delincuentes, entonces tu información, en teoría, nunca va a ser revelada. Aquí, esto en teoría se hace porque si luego acabas siendo un delincuente, pues las autoridades van a tener más fácil rastrear los movimientos de pasta, obligando a los exchanges a recoger esa información. Eso y otra cosa, que es una derivada que a mí no me gusta tanto, que es que si tú, por ejemplo, confirmas que esa dirección autoalojada es tuya y has movido 120.000 euros en bitcoins, ¿quién me dice a mí que en algún momento Hacienda no pueda... Sobre todo teniendo en cuenta que Hacienda ya va a saber que ese exchange ya va a reportarle a Hacienda que tú has movido ese dinero, ¿vale? Por el 172 y el 173. Entonces, si vinculas por todos los modelos que hablamos en el último podcast.
Exacto. Entonces, si juntas eso con que además tú vas a confirmar que esa dirección es tuya, ya no vas a poder hacer la de "Oh, I'm so sorry, tuve un accidente de barco". Negación plausible. Bueno, puedes decir que perdiste las claves, igualmente. Ya, pero esa dirección ya nunca más podrás... O sea, si no has movido los fondos de esa dirección, o peor, aunque los hayas movido, esa dirección ya está manchada para Hacienda para siempre. Vale, pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de retirar siempre a cuentas que no son tuyas, a billeteras que no son tuyas? ¿Legal o práctica? Más legal que práctico, porque práctico ya sé cómo se mueve Bitcoin. Claro, pero es que te voy a contestar y te voy a relanzar la pregunta a ti. A ver, legal, ninguna. Recordemos, y a mí esto siempre me gusta recalcarlo, que no hay nada ilegal en utilizar wallets privadas. Nada, cero. De hecho, algo que no he contado es que las transacciones de Bitcoin o de cualquier otro criptoactivo entre pares, o sea, sin un proveedor de servicios de cripto de por medio, está excluido de Transfer of Funds. Obvio. O sea, obvio. Peras al olmo no podemos pedirle, ¿no? Entonces, legal, no hay ninguna consecuencia de retirar siempre los fondos a tu wallet privado. De hecho, hay una parte de Transfer of Funds que dice que están excluidas las transacciones que supongan retiros de un usuario a su propio monedero. Eso está excluido de Transfer of Funds. Pregunta, que te redirijo a ti como experto en la materia. Si tú acabas redirigiendo todos los fondos que tú tienes, vamos a poner un ejemplo de alguien que no tuviese más dinero en el universo que lo que tiene metido en un exchange, ¿vale? Y lo sacas todo hacia un wallet privado. A nivel práctico, ¿cómo puedes convertir ese dinero a fiat sin pasar por un proveedor de servicios de criptoactivos que informe de quién eres? Pues espera, ¿hay alguna forma de hacerlo? No hace falta que Sí. No hace falta que nos la cuentes, pero ¿existe alguna forma que no requiera tener conocimientos increíblemente altos y técnicos de cómo operar con Bitcoin? Sí. Y luego también pongo una cosa sobre la mesa. Estas cosas me estoy acordando un poco de ti, Chris, de las primeras conversaciones que teníamos hace 5 años o más, donde a veces digamos que no es que te mordieras la lengua o sí, no sé, pero donde a veces hacía falta frenar, ¿no? Y por primera vez me siento un poco Chris y voy a decir que a veces solo pensamos desde nuestro microuniverso regulatorio, Ya. que en este caso cada vez se hace más grande, porque ahora Vale. ya no es España, ahora es Europa, y cada vez hay más países que se hacen amigotes. Pero solo pongo esto, y no sería la única cosa que diría aquí, pero me tengo que frenar, donde que a veces nos fustigamos mucho por lo que vemos en periódicos españoles, en telenoticias españoles, en regulación española o europea, pero que el mundo es más grande. Yo creo que te entiendo y estoy de acuerdo en que yo también soy de las que prefiere callarse porque nunca se sabe, ¿no? Pero entonces, en términos prácticos, es súper factible. O sea, en términos prácticos podría salirte del circuito normativo europeo sin mayor problema. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque como que eliminas la negación plausible desde el momento en que tú dices que has retirado a tu propia billetera. Vale, pues si yo retiro siempre a billeteras que no son mías y lo indico, esta no es mía, ¿vale? Digamos que me cargo eso, pero creo que incluso podría haber otro movimiento más, que es que una vez tú has retirado a una billetera y has dicho que es tuya, el siguiente salto puede ser que ya no sea a una billetera tuya. Y ahí, como es Efectivamente. todo circuito privado, a partir de ahí, Efectivamente, lo que efectivamente. pase out of the woods. Efectivamente, aquí digamos que yo como lo visualizo cuando tú me lo estás contando es como dos círculos que coinciden, diría en menos de la mitad de cada uno, que es ese punto en el que coinciden Transfer of Funds con tu wallet centralizado. A partir de ahí, el círculo de la derecha es ese out of the woods que tú hablas, donde ahí es que ni siquiera la norma ha intentado entrar porque es imposible, o sea, es que no se puede. Tú y yo lo hemos comentado millones de veces. Para mí, una de las cosas que me sigue asombrando de Bitcoin es que por primera vez en la historia rompe el enforcement regulatorio de plano, ¿no? Entonces es imposible. Tú en una transacción P2P es básicamente imposible que la puedas regular a efectos de identificación de partes.
Y todo tiene que ver con lo que decía al principio de la naturaleza del tipo de dinero, donde todo lo digital que teníamos hasta ahora solo pasaba por proveedores de servicio, por terceros de confianza, porque el dinero no era digital. La digitalización del dinero es un avance tecnológico del dinero que no han promovido los estados. Vaya sorpresa. Y entonces es aquí donde ahora los estados intentan sumar a última hora con las CBDCs, y por eso ahí la sorpresa de Bitcoin es que no requiere de ningún tercero de confianza y es lo que lo hace tan interesante. Y ahora, yendo a Bitcoin Atlantis y de Scala en Barcelona, que es desde donde hablo, un breve momento para HODL HODL y Bitrefill. A los reguladores les encanta regular y, como diría Escotado, son enemigos del comercio. Ponen palos en las ruedas y hacen que lo que antes eran buenas y amigables plataformas para comprar Bitcoin ahora sean máquinas de espionaje que han convertido a sus usuarios en el producto, carniceros de sus propios clientes. Pero por suerte tenemos a HODL HODL y otros proyectos peer-to-peer que simplemente han dicho, ok, tú haz que nosotros permitiremos a los particulares de todo el mundo ponerse de acuerdo y comprar y vender Bitcoin entre ellos, con total seguridad. Escuchando lo que dice Chris, es normal que te estés escandalizando. Por lo que yo te digo, deja Coinbase, deja Binance y otras plataformas centralizadas y empieza a acumular Bitcoin de otros particulares. HODL HODL pone la plataforma y el sistema para que nadie se vaya con lo que no es suyo. Y si tienes dudas de cómo operar ahí, en YouTube tienes un tutorial sobre cómo hacerlo. Empieza a acumular tu riqueza privada digital sin que nadie tenga por qué saberlo en hodlhodl.com. Link en la descripción. Y otra empresa que está ahí demostrando lo absurdo de la norma es la de Bitrefill y su deliciosa web en la que puedes consumir esos Bitcoin privados sin preguntas de más. ¿En qué vas a poder gastar esos Bitcoin? Pues creo que prácticamente en lo que quieras. Ahora tengo un par de productos entre ceja y ceja, un Mac y un foco de luz para poder hacer reviews de productos. Y ambos los voy a conseguir gracias a Bitrefill con las tarjetas regalo de Apple y de Amazon respectivamente. Y camino a Bitcoin Atlantis en Madeira me conseguiré una SIM electrónica de Portugal para no sufrir por los datos. Así es Bitrefill. Compra tus sats en HODL HODL y cuando quieras disfrutarlos, hazlo en bitrefill.com. Link en la descripción. Vale, tengo muchas preguntas y me gusta todo lo que se va desprendiendo de lo que estamos conversando, pero quiero clarificar un tuit que tuviste que generó un poco de polémica, donde venías a decir que aprender privacidad y seguridad está muy bien y es muy necesario, pero te han hablado también, bueno, voy a leer textualmente una frase que decías, dice, la seguridad está genial, pero poca utilidad le vais a sacar a esos Bitcoin si no se incluye un conocimiento profundo de la normativa que se intenta hackear. Exacto. ¿Vale? ¿A qué te refieres con sacarle utilidad? Entiendo que a Bitcoin o a cripto para quien sea más criptolover. ¿Qué es esa utilidad? Vale, voy a intentar explicarlo, ¿vale? Porque me da mucha pereza, lo siento, pero a mí ya me da mucha pereza cuando escribo algo así y recibo contestaciones del tipo, el Estado es el malo, que sí, o sea, que sí, que estamos todos de acuerdo en esto. Vamos a ver si consigo que se me entienda. Yo obviamente, todo el ecosistema, voy a hablar de Bitcoin, todo el ecosistema Bitcoin lo veo siempre desde mis propias gafas, que son las gafas de alguien que se dedica a aplicar regulación y que lo que he intentado siempre es promover proyectos o ayudar a gente a utilizar este tipo de activos, incluso cuando no había normativa, ¿vale? Pero ¿qué es lo que he intentado yo siempre? Que es donde yo veo la utilidad, en el largoplacismo. Es decir, si tú consigues salirte del sistema y me da igual, y gastarte tus bitcoins o lo que tú quieras, o estar forrado de bitcoin, me da igual, lo que tú quieras, pero a medio o largo plazo lo has hecho infringiendo las normas, para mí la utilidad que tú le has sacado a esa operación es muy limitada. La utilidad real o la utilidad, digamos, 100% está en realizar una operación que además de efectiva desde el punto de vista económico o de privacidad o de seguridad, también sea efectiva a nivel de tu propia seguridad jurídica. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Para mí, el ejemplo del tweet que yo puse es Satoshi. O sea, una persona que consigue una operación que tiene
voy a ponerle rentabilidad por no utilizar la palabra utilidad 2 veces, que tiene su propia rentabilidad, ya sea personal, profesional, económica, me da igual, ¿vale? Él puso el software de Bitcoin en el mercado, ¿vale? Y desapareció. Pero es que él consiguió la utilidad a largo plazo, porque nadie ha conseguido reprocharle nada a Bitcoin a nivel de poder prohibirlo. Nadie. Nadie. Entonces, yo siempre he dicho lo mismo, es que la revolución, sobre todo la digital, no se va a sostener si no es conforme a las reglas de juego. Porque en cuanto tú plantees algo que infrinja una norma, le has dado el motivo perfecto a un regulador para acabar contigo. Y ya sabemos que muchos reguladores están, vamos, que les falta el canto de un duro, la excusa perfecta para ir contra ti. Entonces, ¿a qué me refería yo con ese tuit? A que cuando tú aprendes sobre privacidad o sobre seguridad, lo que tiene lógica es que lo hagas complementando esas habilidades con el conocimiento de la norma que estás, es que no voy a decir infringir porque no la estás infringiendo, de la norma que estás hackeando. Entonces, para mí el objetivo de cualquier persona dentro del ecosistema Bitcoin tiene que ser que alcance la máxima seguridad y la máxima privacidad sin infringir ni una sola norma. Porque si algún día el regulador viene, y me da igual que sea CNMV, Hacienda, SEBLAC, quien sea, a decirte, oye, ¿tú qué? Que cualquiera de nosotros le podamos contestar, yo lo he hecho todo bien. Y aún así he mantenido mi privacidad y mi seguridad. Aprende a regular mejor. A eso me refería. A no acabar siendo... ¿no es Ross Ulbricht? ¿Quién era el de Silk Road? Ross Ulbricht. También he pensado en Julian Assange, escuchándote. En Julian Assange. Yo, a ver, voy a distinguir. Creo que al final Julian Assange es un activista político y él sabía lo que se arriesgaba. O sea, creo que el activismo y no sé si todos los usuarios de Bitcoin son activistas. Yo creo que hay una parte que sí y una parte que no. Está bien ese matiz o considero que está bien el de que hay mucha gente que necesita Bitcoin o quiere utilizar a Bitcoin sin tenerse que meter en el movimiento político o de rotura de ideas, de lucha contra el Estado que hay detrás, y de hecho lo trataba hace un par de pods. Vale, perfecto. O sea que, en resumidas cuentas, es una forma de decir, puedes ser privado, puedes ser un maldito ninja y además habértelo montado de tal forma que puedas volver al sistema si quieres. O sea, no cerrarte puertas. ¿Algo así? Efectivamente. Efectivamente. De hecho, ¿tú te acuerdas en la WoW Bitcoin del año pasado? Hubo un panel sobre privacidad y allí había varias empresas que se dedican, tampoco voy a decir nombres, que se dedican a desarrollar herramientas que permiten ofuscar o... Bueno, que te permiten utilizar la tecnología de forma que la trazabilidad se hace más complicada. Vale. Yo no sé si lo recuerdas, pero yo en el panel que tuvimos, los que nos dedicábamos a regulación, dije, a ver, si ya sabemos que la normativa ha dicho que los mixers y los tumblers son ilegales, ¿por qué estas empresas que desarrollan estas herramientas no están trabajando desde hoy en reconfigurar esas herramientas para que no estén prohibidas? Si al final estamos hablando de definiciones, yo personalmente, o sea, es mi forma de aproximarme a todo esto que está pasando en Bitcoin, ¿no? Si me acaban de decir que un mixer es lo que yo tengo desarrollado y eso es ilegal, voy a intentar reconfigurar desde la tecnología el producto para volver a hacerlo legal desde el diseño y que tengan que volver a regular para volver a meterlo dentro de la regulación. Si no, ¿qué excusa le estás dando al regulador para que acabe contigo? Tengo bastante A eso me añadir. refería. Pero yo aquí tengo bastante a añadir y creo que puede llevarnos a un buen sitio. No desconozco en qué punto de la norma y cómo está especificado, pero por ejemplo, mixers y tumblers son una cosa y CoinJoins son otra. Y los CoinJoin, o sea, ¿cuál es la diferencia así en general? ¿No? O sea, un mixer es un proveedor de servicios centralizado que recibe tus monedas, te hace un batiburrillo con ellas y te entrega las de otra persona, y entonces ha roto la trazabilidad. ¿Y dónde se ha quedado tu trazabilidad? En ese mixer centralizado. Él es el firewall, el cortafuegos es ese. Eso es lo que mucha gente, bueno, y encuentras en la Darknet, y cuando hay un tema de robos, de ransomware, muchas veces la gente lo asocia a CoinJoin y la gran parte de las veces está relacionado con mixers, que ni la gente conoce. Eso por un lado. Luego, ¿qué es un CoinJoin? Es una transacción colaborativa. Esto es algo que nos permite la tecnología de Bitcoin. Y es que vamos, hey, Chris, yo voy a pagar a
no sé, pues a otro bitcoiner, ¿no? Y digo, a la hora de pagar, ¿qué te parece, Chris? Déjame alguna moneda tuya, yo te la devuelvo, pero simplemente la voy a juntar en la transacción porque eso te lo permite Bitcoin. Es como decir, yo voy a pagar con mi moneda y con la de Chris. Obviamente la gente esto no lo sabe y la gente lo que va a ver va que entran dos monedas y va a haber un pago y un cambio. Y en este caso dos cambios, ¿no? Un cambio que iría para mí, un cambio que iría para ti y el pago que le llegaría a esa persona. Eso es una transacción colaborativa. Eso, llevado a una escala superior, donde se juntan de forma automática y con un patrón visible por la cantidad de Bitcoin que se está transaccionando, es lo que es un conjoin. No se le llama un conjoin, aunque lo anterior, lo que acabo de explicar contigo, ya sería un conjoin. Es una unión de monedas. Entonces, eso yo creo que, no sé cómo estará en la norma, ahora me puedes informar, pero si eso se prohibiese, eso sí que atacaría, digamos, a la libertad de movimiento. Porque en esto simplemente, incluso a desociación, podríamos llegar a estirando ahí. Porque lo único que estoy haciendo es asociarme contigo, decirte, vente, échame una mano con esto y hacemos esto. Pero no es un mix, no es ninguna empresa centralizada, es simplemente una transacción colaborativa. Correcto. De hecho, contestándote lo que me estás preguntando, la prohibición está hecha sobre mixers y tumblers. Yo no he visto ni en una norma, ni en un requerimiento del Banco de España, ni en una respuesta a un manual de prevención de blanqueo que se prohíban los conjoins. Y estoy contigo. Y de hecho, lo que tú me has dicho me viene súper bien para comentar otra cosa que viene al hilo del debate y en cuanto a lo que yo siempre he pensado que es la unión perfecta entre los perfiles técnicos y los abogados, sobre todo en algo como esto, que se trata de proteger a una parte de la población que quiere hacer las cosas de una manera determinada siendo esta legal, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? A ver, si en algún momento alguna normativa quisiera prohibir los conjoins, tendrían que explicar por qué. Igual que pasó con lo del transfer of funds. O sea, si tú quieres prohibir una operación que no es nada más que la unión de fondos de dos personas distintas, realmente estarías prohibiendo una cosa que existe en el dinero fiduciario sin tener la justificación para prohibirlo, ¿vale? Porque no existe. O sea, las operaciones como la tecnología son neutras. Al final, lo que importa es si los fondos vienen de un blanqueo o sí, pero lo que es la operación es neutra. O sea, juntar fondos es neutro, no es ni malo ni bueno, ¿vale? Esa justificación yo ya la veo difícil de hacer por parte de un político que quiera regular o prohibir los conjoins. Pero, y a lo que voy. Si eso pasase, yo creo que, o sea, a mí me gustaría que la gente entendiese que el valor que podemos tener los abogados dentro del ecosistema Bitcoin está precisamente en actuar como diría, los primeros espadas, los que vamos con la espada y el escudo a alegar, porque conocemos la parte técnica, el por qué esto no se puede hacer. O sea, los abogados especializados en temas de Bitcoin son herramientas súper útiles para proteger todo lo que se consigue a nivel técnico. ¿Por qué? Porque son capaces de traducir ambos idiomas. ¿Tú has visto alguna vez a un desarrollador muy, 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 muy bueno de Bitcoin alegando, por ejemplo, frente a Mika, por qué Bitcoin no es un criptoactivo? Es imposible, porque no entienden el lenguaje. Igual que los políticos que regulan normalmente tampoco entienden la tecnología que están intentando regular, ¿no? Y si no, mira, inteligencia artificial. Entonces, para mí, cuando se consigue algo a nivel técnico, lo importante es estar al día en la parte regulatoria para poder defender lo que se ha conseguido en la realidad. ¿Qué es lo que pasó hace poco con el derecho a la encriptación y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que acaba de reconocer y ratificar que el derecho a la encriptación es un derecho fundamental, que los gobiernos no pueden prohibir? Entonces, esto se consigue porque hay un tipo que ha estudiado Derecho, que conoce bien la tecnología, que presenta un recurso, que se tira horas redactándolo y que consigue que un tribunal diga, pues usted tiene razón, oiga, este gobierno ha hecho mal, gobierno, tire para atrás toda esta norma que es ilegal. Creo que ahí está como la combinación perfecta para conseguir consolidar revoluciones tecnológicas que amenazan al Estado. A colación de esto, voy a hacer algo que no suelo hacer en el pod, pero voy a poner un vídeo que sé que te va a gustar. Aunque, viendo las diferencias que tenemos entre Reino Unido y Europa, no sé si para esta protagonista el tema está solucionado, porque lo que acabas de hablar tú es de la Corte Europea de Derechos Humanos, si no me equivoco. Entonces ya no sé si eso rige también en Reino Unido, pero bueno, lo vemos y ahora comentamos.
No hay forma de crear una puerta trasera que solo los buenos pueden atravesar. Y lo que se propone aquí en el contexto de la encriptación de extremo a extremo es una puerta trasera. Décadas de historia, de décadas de investigación seria, que no existe tal cosa como una puerta trasera segura. Si la policía británica puede entrar, los hackers también pueden. El gobierno iraní puede entrar y otros que quieren hacer daño también pueden. Así que es muy importante mantener la seguridad e integridad de estos sistemas. Estoy de acuerdo con Meredith en ese punto. Quiero decir, no creo que sea seguro decir que hay una puerta trasera segura, porque una vez que la creas, otras personas la encontrarán. También por eso no vamos a pedir a las empresas que rompan la encriptación. Y luego lo que haría el regulador, me imagino, con una empresa como cuando el regulador haga los esfuerzos, quizás le dirán a la señal, bueno, ¿qué tipo de datos recoges? Y si le dice a la señal, bueno, no recogemos datos sobre contactos de personas, no podemos mirar esto. El regulador no dirá, ya sabes, si necesitas romper un cifrado, dirá que está bien. Pero tienes políticas, digamos, sobre uso legal y apropiado. ¿Cómo las haces cumplir? Correcto. Nada de eso ¿Qué está haces? especificado en el proyecto de ley y esta es nuestra preocupación porque escuchamos cosas que tienen sentido de personas como tú y luego miramos el proyecto de ley y lo que se especifica es un régimen que le daría a Ofcom el poder para exigir que todos en el Reino Unido descarguen software espía, que revise sus mensajes antes de ser enviados contra una base de datos, de lo que es permisible decir y enviar y lo que no lo es. Y ese es un precedente que los regímenes autoritarios esperan que el Reino Unido establezca. Esto es vigilancia que cambia paradigmas de manera sin precedentes y no de la buena manera. Acabamos de escuchar a la presidenta de Signal, Meredith Whittaker. Estos vídeos tiene unos 3-4 meses, donde se venía a quejar de esto. Antes de preguntarte sobre qué te parece, destaco unas palabras. Poner una puerta trasera a las comunicaciones cifradas sería como forzar a la gente a descargarse un spyware, un software espía de momento del gobierno, pero de cualquier hacker que pudiera también detectar dónde han colocado la puerta trasera. ¿Qué te parece lo que dice? Es que suscribo 3000% cada palabra que dice ella. Y creo que él no termina de entender lo que está pidiendo. Me explico. De hecho, es que justo el otro día me estaba leyendo la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos en relación con la encriptación y precisamente lo que decía el tribunal, pero es que lo dice el tribunal, lo dice Naciones Unidas, lo dice la Unión Europea, o sea, creo de verdad que en materia de encriptación hay pocos gobiernos y muy determinados que están intentando hacer una guerra por sí solos contra esta encriptación para intentar hacer un shortcut a un deber que tienen ellos como Estado. Y ahora me explico, ¿vale? Decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las puertas traseras efectivamente no son solo puertas traseras para el bien. Las puertas traseras son puertas traseras. Y ahí entra quien puede entrar, ¿vale? Entonces, visto esto, ¿qué es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Que para mí es que hace spot on. Dice, vamos a ver, mientras haya otros mecanismos para que un Estado consiga encontrar las pruebas de la comisión de un delito, y lo que está pidiendo este miembro del gobierno básicamente es el control por parte de Signal de los comportamientos de la gente que usa Signal para evitar delincuencia, ¿no? Básicamente. Yo diría que para evitar la comisión de delitos, ¿vale? O normalmente suele ser porque hay o terrorismo o blanqueo que se comenta a través de este tipo de aplicaciones de mensajería y lo que quieren es poder interceptarles a tiempo. Vale, pues el tribunal dice, vamos a ver, mientras haya mecanismos menos invasivos a la privacidad colectiva de un grupo de usuarios, porque aquí estamos hablando de que Signal, si pone una puerta trasera, no es una puerta trasera al señor Pepe Pérez detectado como sospechoso de terrorismo, no, es una puerta trasera a la aplicación. Entonces, esa puerta trasera es un riesgo para la privacidad colectiva de cualquier usuario de Signal. Si esa puerta trasera es un riesgo colectivo para todos los usuarios de una aplicación, mientras haya otros mecanismos a disposición del Estado que permitan trazar o detectar o comprobar la comisión de un delito dentro de la aplicación, hay que utilizar esos mecanismos. Al Tribunal Europeo no le importa, o sea, no se trata de que el Estado pueda, ¿cómo decirte?, tipo el mito de Berne, impedir la comisión de un delito porque está controlando a la población. No, señor. Su labor, en todo caso, es, una vez cometido un delito, usted tiene que investigar y lo que no puede hacer es coger el camino más corto, que es el de hágame una puerta trasera y así yo meto la palabra que busco y la encuentro. No. Usted va a tener que respetar los derechos humanos y lo que va a tener que hacer es utilizar
todos los mecanismos que tenga a su disposición que no sean invasivos de la privacidad. Que yo creo que es lo que está defendiendo Meredith, ¿no? Que al final la pelea ahora mismo está en que los estados se han vuelto perezosos. Y lo que quieren es el camino más corto a conseguir sus objetivos, a veces disfrazados de quiero prevenir la delincuencia. Bueno, es que prevenir la delincuencia no es, digamos, evitar la lomito de Bern, es que este hombre parece que va a delinquir. No, es, se ha cometido Minority un delito. Report, ¿no? Creo que Exacto, te refieres. exacto. Minority Report. No es voy a prevenir porque este parece que tal, no, es este señor ha cometido un delito, voy a ver si es culpable. Entonces, para ver si es culpable, utilizaré todos los medios a mi alcance y el último de todos en el que podemos llegar a pensar, lo dice el tribunal, es el de que una aplicación ponga una puerta trasera, porque eso significa exponer la privacidad de toda la gente que utilice la aplicación. Con lo cual es que realmente en este punto yo creo que son pocos los gobiernos, y estoy de acuerdo con ella en que son gobiernos que empiezan a tener tendencias autoritarias. Estoy muy de acuerdo con eso. Vivimos, como sucedía en Minority Report, situaciones ya de precrimen, donde te juzgan por un precrimen. No, y toda esta fiscalización que hacen es eso, es, no, usted ha actuado, tiene una conducta ahora que no es lógica. Le bloqueamos la cuenta. Todos tenemos historias, y últimamente me llegan más, que no se pueden contar en antena, pero te das cuenta que el sistema ya no funciona bien. La burocracia se ha cargado buena parte de esta capa 2, que era el avance tecnológico, la transmisión de dinero. O sea, yo me encuentro, y esto es una historia mía que puedo contar, yo no soy capaz de recibir un pago desde Estados Unidos. Porque no, el banco suyo no dialoga con el mío. Y yo, pero ¿cómo puede ser esto? Si estáis ambos en el sistema SWIFT. O sea, ¿por qué no me podéis dar una solución? Pues no me lo dan. Y tengo pagos a la espera y tengo que buscarme otro proveedor de servicios para poder recibirlos. Se están cargando cosas que ya funcionan. Quiero poner las palabras de Meredith en hold porque creo que tiene un factor clave. Pero necesito volver a todo el tema de Travel of Funds para preguntarte lo siguiente. ¿En qué papel va a quedar Bitcoin sin KIC cuando todo esto ya no sea una cosa solo de Reino Unido? A ver. Buenísima pregunta. Yo te diría que si vamos a la parte técnica, el KIC es una obligación que deben de cumplir los sujetos obligados de la normativa, que normalmente son... CASPs. Sí, CASPs. Exacto, CASPs. Sí. Vale. De todas formas... O sea, proveedores, para quien no lo sepa, proveedores de servicio cripto. De criptoactivos, sí. Básicamente todos los intermediarios en los pagos con criptos que existen en el mercado. ¿Desde dónde va a quedar esto? Pues mira, mi respuesta va a hilar con algo que hemos comentado antes, que es el tema de la privacidad y la seguridad con la seguridad legal. A mí, Bitcoin sin KIC, a nivel práctico me parece necesario. A nivel legal creo que sí tiene un punto de riesgo en el sentido en el que si tú recibes, imagínate, Bitcoins sin KIC y esos Bitcoins han sido... se han utilizado para blanquear, o sea, son objeto de blanqueo, tú, por diligencia debida, deberías haberte ido a una plataforma con KIC, al menos para no ser como cómplice o coautor de ese blanqueo, ¿no? ¿Por qué? Porque la normativa de blanqueo de capitales lo que hace es manchar dinero que viene del blanqueo, pase por las manos que pase. Entonces, ¿qué es lo presumible que podría pasar en estos casos? Que a quien tocase bitcoins sin KIC, si esos bitcoins se pudiese demostrar que vienen o sea, que son fruto del blanqueo de capitales, a mí no me extrañaría que se intentase derivar la responsabilidad del blanqueo o de manera solidaria a quien blanqueó y al que recibió. Te digo por qué. Y esto lo he visto yo en fiat, ¿eh? O sea, son casos que he visto en fiat, creo que en cripto aún no se han dado porque estamos aún en el principio. En fiat pasa que si tú has cobrado una factura de alguien que te ha pagado con dinero blanqueado, cuando luego, por ejemplo, el fiscal lo lleva a juicio, a ti te lleva también como imputado. ¿Por qué? Porque al final te hace a ti demostrar que tú no sabías que eso venía de donde venía. Lo digo porque es lo mismo que estabas comentando tú de la presunción de culpabilidad en vez de la presunción de inocencia. A día de hoy, además, que el KYC está como tan extendido y que ya
todo el universo pasa por KYC aunque utilice cripto, te diría que no me extrañaría nada que a alguien que hubiese tocado bitcoins sin KIC, si esos bitcoins hubiesen venido del blanqueo, se los intentasen también llevar por el camino de la comisión del delito o al menos de una negligencia. No me extrañaría nada. 2 cosas. ¿Cómo me está gustando esta conversación, Chris? 2 cosas. Una, qué mal que en Bitcoin no se pueda perder la trazabilidad del origen de unos fondos. Entre paréntesis, no. Segundo punto. Cómplices de blanqueo por haber aceptado un pago que a lo mejor venía, pues eso, de blanqueo, o me estoy imaginando que sea Bitcoin que venga de un ransomware y que tú te puedas sentir como acabar siendo cómplice por eso, pero no quiero ir a ponerme víctima, sino lo único que quiero poner sobre la mesa es qué dinerario suena todo esto cuando para lo que interesa Bitcoin no es dinero y por lo tanto te aplican ganancias de capitales si el precio sube. ¿Y por qué sube el precio? Pues seguramente porque ellos lo han hecho muy mal. O sea, te toca pagar impuestos porque ellos lo han hecho mal. O sea, por un lado tienes ganancias de capitales, no es dinero, pero para lo que interesa se aplica regulación y lógica de dinero. Poco irónico esto. Esta es mi parte favorita de la conversación. ¿Por qué? Porque yo te diré que desde el 2015 que se aprobó la Directiva de Blanqueo de Capitales, la primera, que fue el primer texto europeo que recogía la palabra Bitcoin, desde ese año, hace casi 10 años ya, que yo vengo, no sé cuál es el verbo porque me sale uno y es una grosería, pero que yo vengo sorprendiéndome en la hipocresía que tiene el regulador respecto a Bitcoin, ¿vale? Y me explico. Efectivamente es que es totalmente lo que has dicho tú. Como no tienen claro, o sea, los estados en general no tienen claro lo que es Bitcoin. Y pues no lo tengo claro ni yo. O sea, no sé si es dinero, si es un activo de inversión, no sé. Pero ellos tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sí que tienen claro es lo que no quieren que sea. Entonces, ¿qué no quieren que sea? Dinero de curso legal. Vale. A partir de ahí, ¿qué han hecho? La típica de cuando cuentas una mentira, bueno, la típica, yo no miento y tú tampoco, pero la gente que miente, la típica de que cuentas una mentira y de esa mentira te toca ir contando otra mentira y otra mentira y otra mentira porque tienes que ir manteniendo el tipo conforme van pasando los años, aquí está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que Bitcoin no es dinero. Ok, no es dinero de curso legal. Yo no puedo saldar deudas con Bitcoin y no puedo pagar impuestos con Bitcoin. Fenomenal. Pero, ¿por qué pago ganancias de capital sobre Bitcoin? No, porque son permutas. Vale, son permutas. Entonces, si son permutas, es como si cambias un móvil por otro móvil. Me estás diciendo que en ese caso Bitcoin es como un activo, como una propiedad. Vale. Fenomenal. Vale. No, pero mira, si mueves Bitcoins eres sujeto obligado de blanqueo de capitales. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si me acabas de decir en la otra norma que son permutas porque esto es propiedad, ¿por qué ahora me estás diciendo que tengo que pasar las obligaciones que tienen proveedores de servicios de pago de dinero fiduciario? No, porque es que también se utiliza para pagar. Ah, vale, que se utiliza para pagar. No, pero mira, y si tú lo que haces es, en vez de comprar y vender un Bitcoin, crear un criptoactivo que te da derecho a los beneficios de una empresa, tienes que pasar por MiFID. Ya, pero no me habéis dicho que antes que no es dinero, que es propiedad, pero estoy sujeto a blanqueo de capitales. Entonces, esa especie de esquizofrenia que mucha gente tiene a la hora de entender lo que es Bitcoin y luego lo que son los criptoactivos, está justificada porque esa esquizofrenia existe en la normativa. Y esa esquizofrenia, para mí, es fruto de que los reguladores han tenido claro lo que no querían que fuese Bitcoin. Y a partir de ahí han ido montando la historia como han podido. Entonces, lo que tenemos ahora, bueno, a ver, tenemos un régimen que es medianamente aplicable, o sea, que no es muy esquizofrénico. Pero, lógicamente, tu Bitcoin no puedes decir que sea una sola cosa, porque no es una sola cosa. Regulatoriamente hablando, no es una sola cosa. Son muchas, en función de cómo lo utilices. Y luego quería decirte algo, hablando de lo de KYC Bitcoin. Creo que aquí lo fundamental son 2 cosas. Uno, si tú no eres sujeto obligado de prevención de blanqueo de capitales, a ti nadie te puede pedir responsabilidad. O sea, es que, como es una pregunta, como tú y yo no pactamos las preguntas y me las vas haciendo sobre la marcha, yo tengo que pensar sobre la marcha. Entonces, he estado pensando mientras me estabas preguntando tú esta pregunta de antes.
Si tú no eres sujeto obligado de blanqueo de capitales, a ti nadie te puede reprochar. Entiendo que no hayas hecho un KYC al que tienes enfrente. Si no eres sujeto obligado, no eres sujeto obligado. Y si no, que amplíen la norma y nos hagan sujetos obligados a todos los que tocamos un criptoactivo del planeta. Esa era la primera. Entonces, creo que aquí el punto, en la pregunta anterior que me has dicho de dónde queda Bitcoin sin KYC, posiblemente queda en mejor lugar del que yo pensaba que quedaba. Si no eres sujeto obligado de KYC, no hay ningún problema en que tú recibas Bitcoins sin KYC. ¿Ves? Es usar la norma contra la norma. Y ahora, un momento para CoinKite y Minter. Creo que no hace falta que te jure que los reguladores se enamoraron de la distopía de Orwell en 1984 y que el gran hermano está en todos sitios donde le hemos dejado estar. Quizá te has animado ya a comprar en Hodl Hodl y has probado a gastar en Bitrefill, pero ¿y mientras tanto, dónde estás guardando tus sats? Si no vamos a utilizar sus bancos espías, necesitarás tu propia caja de seguridad. Y para eso, he de decirte que te va a encantar conocer las billeteras frías de CoinKite, el fabricante de los dispositivos Bitcoin más icónicos y el creador de las billeteras Coldcard. Ahora, las Coldcard las encuentras en dos sabores. La Mark IV, o podríamos llamarla la Coldcard 4, pequeñita, como una calculadora, y con la que podrás hacer lo básico y lo más complejo, lo tiene todo. Y también, justo a puntito de salir, el modelo Q, que te permitirá hacer lo mismo que con la Coldcard 4, pero con pantalla más grande para todas las vistas. Ya sabemos que a veces las letras se quedan muy pequeñas y cuestan de leer. Teclado completo, para que no tengas que sufrir tecleando muchas veces una tecla y volviéndote loco. Y escáner de QR. Se parece mucho a una BlackBerry, pero para guardar con seguridad y comodidad tus Bitcoin. Si estás buscando un cofre para tu tesoro, te animo a que eches un vistazo a las Coldcard de CoinKite. Deliciosas a la vista y en funcionalidades. Y tu camino de aprendizaje no dejes que se pierda en apuntes en papeles desperdigado que vas acumulando en tu mesa. Documéntalo de forma ordenada y en público en Minter, la aplicación y red peer-to-peer para la creación de conocimiento en abierto. Minter luce como un procesador de texto tipo Notion, pero en local. Descargas la aplicación, creas una identidad con 12 palabras como lo harías en Bitcoin y ya puedes empezar a escribir. Todo lo que ahí documentes será en local hasta que le des a publicar. Entonces se distribuirá por la red peer-to-peer solo accesible desde la app y también te permitirá publicarlo en una web propia, como es mi caso en lunaticoin.blog o en la genérica de hyper.media. A partir de ese momento, tu publicación podrá recibir comentarios de otros, también podrá recibir contravalores en Bitcoin de serie y también se podrá mejorar por otros, porque cambios que te sugieran tú los podrás implementar en la publicación oficial. Todo en abierto y todo manteniendo, como te decía, la autoría del que ha escrito ese párrafo. Así que, ¿te animas a compartir tu aprendizaje e ideas en abierto? Pues ve a minter.com, que se escribe con 2 T's, y descargas su último cliente. Lo actualizan semanalmente y siempre añaden nuevas funcionalidades. Es sumamente interesante. Entonces, si tú estás en el circuito de no caice, podríamos decir que una persona, un particular, que recibe un pago de otro particular, ¿esa persona sí que sería un sujeto obligado de prevención de blanqueo de capitales? Un particular actuando como particular, no. Pero en el caso originario Actuando de como este particular. podcast, claro, en el caso originario de que tú tienes una tiendecita, tienes un negocio, estás vendiendo miel del campo y quieres aceptar Bitcoin, ¿en ese caso sí? En ese caso es posible que, al menos en cuanto a las cantidades, en algún momento tengas que efectuar un KYC. Vale. Entonces, Transfer of Funds, Travel Rule, este gran monstruo que a veces construimos nosotros sin entrar en leernos la norma y entender pues lo que tú dices, ¿no? La parte legal para poder hacer el hacking. Todo este monstruo al final más o menos nos deja en el mismo sitio si ya no estábamos utilizando exchanges centralizados. ¿Qué nos va a pasar si tenemos Bitcoin sin CAICE y un día queremos volver a un exchange centralizado para vender, ¿no? Pues las mismas preguntas que nos pasarían ahora. ¿De dónde ha salido esto? ¿Cómo lo compraste? ¿El origen es lícito o no es lícito? La carga de la demostración
recae en ti. Y hasta entonces te lo voy a bloquear. O sea, estaremos en la misma situación. Sí. De hecho, Kraken, por ejemplo, en el caso que hemos puesto, ¿no? Kraken te pone una pantalla que tienes que rellenar con datos. Si tú, por ejemplo, dijeses, yo no voy a rellenar los datos, pero quiero ejecutar la transacción, Kraken está obligada por Transfer of Funds a bloquearla. Entonces, es o me das los datos que te pido para que yo los compruebe o no hay. O sea, o me quedo tu dinero, ¿sabes? O lo sacas a tu wallet y me rellenas los datos. Pero básicamente esa es la jugada. Con lo cual a los que estaban fuera del ecosistema centralizado no los dejan peor sitio. Volviendo a Meredith, yo quería poner una reflexión con la que podemos ir hacia el final de nuestra charla. Y es que, pensando en las comunicaciones, Meredith dice una cosa fantástica, que es que poner un backdoor es como obligar a sus usuarios, en este caso de la aplicación de Signal, a descargarse no una aplicación de comunicación, sino una aplicación espía, de espionaje, spyware. Y esto, llevándolo a mi terreno favorito del KIC, del no KIC, yo diría que el KIC es una puerta trasera al uso de Bitcoin y de alguna forma es un spyware. No solo, no de alguna forma, es un spyware no solo para los buenos, como decía Meredith, para los buenos, entre muchas comillas, para el gobierno, Hacienda y demás, sino también es un spyware para todos los que les acabarán hackeando esos datos a los organismos públicos. Y no sé si lo sabes, pero en Suecia todos los datos son públicos. De dirección de todos los contribuyentes, tú puedes ver en online dónde viven, cuál es su residencia y demás. ¿Qué ha pasado últimamente? Hay youtubers de cripto, de Bitcoin, que dicen su nombre. Entonces, como se sabe que llevan mucho tiempo, se puede asumir que tienen bastante Bitcoin o bastante cripto. Y en los últimos meses están siendo atacados varios cripto youtubers suecos porque es trivial encontrar dónde viven. Entonces están doxeados por las propias obligaciones de información y de presentar esa información de sus instituciones. Entonces, esto refuerza mi idea de que el KIC es un spyware a nuestra privacidad financiera o de tenencias de riqueza en formato Bitcoin. A ver, es que es absolutamente así. De hecho, yo pongo, pues a ver, ahora mismo voy a hablar como Chris individuo, ¿vale? No como Chris abogado, pero Chris individuo siempre ha pensado que el KIC es una invención regulatoria del Estado para poder seguir controlando dónde se mueve el dinero, porque lo que no tiene ningún sentido, y esto es el argumento fácil, pero es real, ¿eh? Lo que tiene ningún sentido es que yo, que soy abogado, tenga que hacer un KIC por un señor que me paga 3.000 euros y un banco hace KIC a un cliente suyo y le enchufa 40 kilos de blanqueo de capitales sin que nadie se dé cuenta. Entonces, eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que en la misma obligación haya tanta permisividad o tanta falta de diligencia de un lado y se nos exija tanta de otro. No tiene ningún sentido. Pero efectivamente yo creo que, sobre todo, por ejemplo, con los modelos no 7.2 y no 7.3, creo que ahí lo que se ha hecho es peligro público. O sea, que alguien tenga en un exchange centralizado, me lo voy a inventar, 200 bitcoins y aparezca en un Excel que ha transmitido ese exchange a Hacienda, cuando recordemos que alguien como Alcasec ha sido capaz de entrar en la base de datos de la Policía Nacional para ponerle al pequeño Nicolás que tiene un carnet de conducir, ¿qué no va a ser capaz de hacer alguien así que busque el mal de verdad respecto de... Porque recordemos que en esos Excels no solamente está la cantidad que tienes, está tu nombre, tu apellido, tu dirección y tu DNI, junto con la cantidad de cripto que tienes en ese exchange, ¿vale? Entonces, a mí, si me pongo muy loca, pues podría pensar que los youtubers suecos tendrían una base para reclamarle al Estado responsabilidad patrimonial. Porque gracias a su falta de diligencia o a su omisión del deber de proteger y respetar mi privacidad, a mí se me ha provocado un perjuicio. Voy a rescatar una frase de Giacomo Succo que me encanta, que dice algo así como que el KIC es un ejemplo de analfabetismo económico porque las leyes del KIC significan que no entienden de economía. La razón de ser del dinero es que no tengas que conocer a tu cliente. Para eso intercambiamos dinero, para
poder expandir nuestras relaciones comerciales más allá de nuestro círculo de confianza. Voy a añadir una cosa a la frase que me flipa, que es que lo que tenemos que empezar a plantearnos los ciudadanos hoy en día es si los gobiernos, los democráticos, nacieron con el sentido de poder proteger intereses y derechos colectivos desde un punto de vista, desde una situación de centralismo, ¿no? O sea, todos, según contrato social, delegamos nuestro poder de violencia sobre un Estado y el Estado, en teoría, nos protege, se supone que nos protege. Vamos a tener que empezar a plantearnos si el Estado no ha terminado poniendo por encima el control a la protección. Porque yo tengo la sensación de que a día de hoy ya no se trata de proteger al ciudadano, sino de controlarlo. Y eso es súper distinto. Súper distinto. Escuché otra frase a Axel Kaiser una vez diciendo, cuando alguien dice, no, es que el Estado somos todos, porque todos somos el Estado, ¿no? Esta frase que mucha gente se la cree así, por eso votamos y tal, donde aquí se está mezclando gobierno, Estado, se está mezclando varias cosas. No, el Estado somos todos. Y Axel Kaiser decía, no, no, tenemos constituciones para defendernos, entre otras cosas, del Estado, de que el gobernante de turno no se vuelva loco y se vuelva un tirano. O sea, las constituciones existen para eso. Entonces, no es así. Quien piense eso, que se lo quite de la cabeza, por favor. Nada, que investigue, que baje por esa madriguera que es fascinante. Chris, solo me queda una última pregunta y es porque en UK le están viendo las orejas al lobo, sobre todo gente que, después de hablar contigo, entiendo, gente que sigue estando en el circuito centralizado. En Europa, ¿cuándo le vamos a ver las orejas al lobo? O sea, ¿cuándo los usuarios de exchange centralizados van a empezar a recibir este tipo de emails? Yo tengo la teoría de que lo van a recibir antes de que la norma sea exigible. O sea, la norma ya está en vigor, pero se exige a partir del 30 de diciembre del 2024. Yo tengo la sensación de que lo que va a pasar es que los que están obligados a cumplirla van a pedir la información que necesitan verificar en estas transacciones de antemano para, digamos, no tener que verificarlas ex post. O sea, yo te pido que me des tu dirección, tu DNI, tu no sé qué, y yo eso me lo guardo. Y así, cuando tú hagas una transacción hacia por ejemplo, un wallet centralizado, yo esa información ya la tengo, no te la tengo que volver a pedir. Yo creo que va a pasar así. Me puedo equivocar perfectamente, pero, o sea, que me refiero a que si alguien lo está recibiendo ya, que no se extrañe, porque es que la normativa ya está en vigor. Lo que pasa es que se ha dejado un periodo de permisividad y no se multa hasta el 30 de diciembre del 2024. No, más que nada porque también te voy a contar una cosa, claro. ¿Por qué se deja este periodo de permisividad? Porque las autoridades ahora tienen hasta el 30 de diciembre para publicar los criterios en base a los cuales, por ejemplo, se considera que una transacción a una dirección autoalojada es sospechosa de blanqueo de capitales o no. O sea, que no está todo el pescado vendido con Transfer of Funds. Ahora hay que ver los criterios de la EBA que dicen que se tienen que ir publicando antes del 30 de diciembre del 2024. ¿Qué es la EBA? La Autoridad Bancaria Europea. Vale. Entonces, ¿y eso es unitario para todos los miembros de la Unión? Exacto. Son criterios que tendrán que aplicar todos los Estados miembros por igual. ¿Podemos esperar algo muy malo de esto? No, no creo. Ya el marco, digamos, o sea, el suelo de esto ya lo tenemos. No puede ser peor. Chris, me ha encantado esta conversación. Ha sido pura alma, libertad, revolución, disobey. O sea, aquí ha habido muchas cosas que no se han mencionado, pero que han estado. Y te agradezco eso, lo que has dicho. Que vengas aquí, nunca paso preguntas, como mucho paso idea de lo que me gustaría hablar y que te saltes al ruedo y que creo que ha quedado muy bien. Muchas gracias por haberme vuelto a invitar. Y las que te esperan. Tu abogada de confianza. Exacto. Un beso, Chris. Un beso. Y hasta aquí el pod, que déjame decir que es una delicia escuchar a Chris y qué en paz te quedas cuando puedes contrastar con alguien que se conoce la norma de arriba abajo los hacks legales y prácticos que puedes realizar. Es un pod en el que varias veces nos hemos tenido que morder la lengua
por el bien de todos, pero donde creo que se desprenden muchas estrategias para romper la negación plausible y relativizar el impacto de la Travel Rule. Qué interesante se ha puesto también tratando las diferencias entre un CoinJoin y los mixers. Espero que haya servido para aprender que no son lo mismo. Y qué bien ha ido tener el ejemplo de Signal y Meredith Whitaker. Para ese caso he subido el vídeo traducido por una inteligencia artificial, pero ha habido momentos que no eran importantes que se volvía un poco loca y los he cortado. No es el vídeo completo, pero bueno, que faltan 10 segundos, 15 segundos. Si lo quieres ver, en mi blog colgaré el link original en inglés y está subtitulado en inglés también. Así que a lo mejor si te interesa escuchar la versión sin doblaje, pues te animo a que vayas al blog y que lo encontrarás allí. Bien, dicho esto, ahora vamos a por el Afterpod con la sección de valor por valor. La sección de valor por valor está patrocinada por la tienda de oro y plata de inversión La Dobla Bullion, lugar donde podrás apilar también dinero duro físico para poner al lado de tus satoshis. Yo cada año apilo unas monedas concretas de plata de 1 onza, que es, para quien no lo sepa, cuestan entre unos 27 o bueno, luego pueden costar, hay algunas de coleccionismo que cuestan mucho, ¿no? Pero bueno, entre 27 y 30 euros, como podrían ser la Filarmónica, la Maple Leaf o la American Eagle. Y así voy completando una colección que mantengo año a año. Y aparte, intento también hacerme siempre con algunas onzas de oro, que para que tengamos una idea cuestan sobre unos 2.000 euros por onza. Bastante diferencia, ¿eh? Hay varias monedas con las que animarse, cada una con su historia, y por ello, para aprovechar este apoyo de los chicos de La Dobla Bullion, hoy voy a desmenuzar algunas curiosidades de la moneda de oro que un poco lo empezó todo, el Krugerrand de Sudáfrica. ¿Por qué digo que es la que empezó todo? Porque fue la primera moneda de oro en acuñarse desde que el oro desapareciera de usos monetarios a principios del siglo XX, como ya vimos en el L160. Se hizo con un peso de 1 onza y una pureza de 91,67% o 22 quilates, y definió un poco el estándar de todas las que vendrían después. Aparte de ser la primera, la historia que me flipa de las Krugerrand, y que también la pone en un selecto club de monedas, porque no pasa con todas, es que en Sudáfrica es de curso legal, y aunque no indica valor facial en la moneda, no pone que valga, yo que sé, 10, 20 o 100 rands, la ley del Banco de la Reserva de Sudáfrica de 1989 indica que su valor de compra legal es el del valor del oro que contiene la moneda, con lo que un Krugerrand en ese país te compra ahora mismo cerca de 2.000 euros de lo que quieras. ¿Sabes cómo lucen? Te animo a que las veas siguiendo el link de la descripción de La Dobla Bullion, y en su web le das a oro y luego a oro bullion y allí verás que por la letra K te aparece Krugerrand. Y si haces clic verás todas las denominaciones que tiene en peso, ¿no? Desde 1 onza o desde 1/10 de onza, que es la más pequeña y que cuesta sobre unos 224 euros, luego la de 1/4 y luego la de media. Un icono histórico en metal que vale la pena conocer, los Krugerrand. Vamos con la sección de valor por valor. Desde la última sección que hice la semana pasada, los contravalores que he recibido han sido los de Darthcoin, Guerrilla, West, Palpe, Hacker Hereje, Coffee Man, Satoshi Head, Carabé, Festa Loca 1952, Herbuitre, Psicomante, Diego Soyu, Esta es la que va, Leo Kluk, Stothit, Bitcoin Mises, Flix, Paradise, Santochi Nakamocho, Antonio y Aitor. Muchas gracias a todos por hacerme llegar vuestros contravalores, como también hacen mis Patreon. Abrazo grande para todos vosotros. Y ahora vamos con la lectura de algunos mensajes, algunos con bastante jugo y con información de interés para todo el mundo, sobre el pod que publiqué la semana pasada con Marc Vidal. Aitor me dice: los pods con Marc son gasolina e inspiración. Gracias. Lo son. Muchas gracias a ti, Aitor, por hacerme llegar el Superboost, que además ha sido bastante importante. Muchas gracias. Y lo son para ti y para mucha gente. Escuchar a Marc te da un chute de claridad. Marc lo ve muy claro. Y luego a la hora de hablar ordena muy bien sus ideas y da gusto, porque es como que te actualiza, te ordena y te hace ver
o le hace ver a una gran masa de gente cosas que tú podías pensar, pero que él las sabe hacer llegar. Entonces, estoy de acuerdo, es un gusto escuchar a Marc y le agradezco que se volviese a pasar por el pod. Ahora tengo un mensaje de West que dice: Hola Luna, qué gran forma de empezar el día escuchando el pod con Marc Vidal. Como siempre, brillantes los dos, muy identificado en muchos temas de los que habéis hablado. A ver si en el directo de Patreon podemos comentarlos. Un abrazo, West. Estoy de nuevo muy contento de que te alegrase la mañana empezar así. Y lo que comenta West del directo de Patreon es que cada tanto hago un directo con Patreons, que es básicamente pues abrir una sala y venimos con preguntas preparadas que han ido haciendo por un chat que tenemos como un grupo privado dentro del propio Patreon. Y nos sentamos, conversamos, resolvemos dudas hasta donde llegue el tiempo y nada. Entonces tiene el ganas y lo menciona por aquí y le agradezco el pase de gol para comentarlo. Por si hay algún Patreon que todavía no lo ha visto que lo he escrito, que sepa que sobre finales de marzo haremos ese directo, así que estáis avisados. Gracias, West. Cara B envía otro mensaje y en este caso le hace una crítica a Marc y dice: siento estar en desacuerdo con Marc sobre cómo iniciar a la gente en Bitcoin. Mejor aprender a comprar sin KIC y custodiar uno mismo al principio, que arrepentirse en el futuro por haber tomado la decisión fácil de pasar un KIC. Así es como me hubiera gustado que me enseñaran a mí desde el principio. Muchas gracias, Cara B, por la crítica. Es la que seguramente todos tuvimos al escuchar a Marc. Él tiene otra forma de hacer y también me pareció interesante que se supiera y que se viera cómo lo hace él con sus conocidos y amigos cercanos. Como hemos visto hoy con Chris, el KIC no es algo menor y nos deja marcados. Entonces, puede ser que haya gente que no llegue a Bitcoin porque le intentes llevar por el camino del sin KIC, pero sí que es verdad que haciéndolo así te puedes quedar más tranquilo por otro lado, porque si acceden, pues bien, lo habrán hecho bien, y si no acceden, bueno, que sea otra persona, ¿no? O que lleguen desde otra forma a entrar con KIC, si eso es lo que van a hacer. Entonces, digamos que estaría bien también que le avisaras de los riesgos de hacerlo, y bueno, y si aún así quieren hacerlo, pues que lo hagan. Pero que han de ser conscientes, ¿no? Es el riesgo del KIC existe y nos tienen súper atados una vez lo hemos hecho. El KIC no se puede borrar. Se puede romper la trazabilidad con cosas como los CoinJoin, pero el KIC no se borra. Si tú ya has aparecido en una base de datos, olvídate. O sea, de ahí, de esa base de datos, no sales. Así que muy buen comentario, Garabay. Te agradezco que lo hayas hecho también vía Boost. Luego pasamos a un comentario que me ha parecido de interés del pod todavía de María, del robo de Bitcoin, de Leo Klug, que dice: ánimo María, desde la clínica de legales de la ONG Bitcoin Argentina atendemos de forma gratuita casos como el de ella y también a víctimas de estafas. Es muy reconfortante poder brindar un oído. Doy fe, conozco a Leo Klug, le he conocido en Argentina las 2 veces que he estado. La ONG Bitcoin Argentina hace un trabajo excelente, no solo de difusión de conocimientos, sino con este tipo de iniciativas de apoyo, por ejemplo, de estafas. Me están llegando casos de estafa en privado, a veces puedo ayudar, a veces no puedo ayudar, unas porque no me da el conocimiento, porque hay muchas shitcoins de por medio, otras porque no me da el tiempo, y entonces me parece que es bueno saber que existen este tipo de iniciativas, que no todo tiene que pasar por gente que puedas escuchar un pod o ver en un vídeo. No, hay gente que está en la sombra pero que está ahí para echarte una mano y que no te van a reestafar, que eso es el miedo que tiene mucha gente, ¿no? Cuando ya te han estafado una vez, que le vayas a pedir ayuda a alguien y te vuelvan a estafar otra vez. Bueno, está la ONG Bitcoin Argentina, así que animo a todo el mundo que se encuentre en una situación de este estilo, de una estafa, de un robo, que al menos tiene un teléfono rojo gratuito al que poder llamar. Yo, por mi lado, siempre que puedo echo una mano, siempre que me permite el tiempo echo una mano y también estoy ahí, no es que me quite de en medio, pero que sepáis que, o a lo mejor estoy durmiendo, o lo que sea, os pasa algo, hay un teléfono rojo que además coincide en horas distintas a las que yo puedo estar activo, en que os pueden echar una mano, que es ONG Bitcoin Argentina. Y ya está, lo dejo hoy por aquí, siguiendo con esta escala en Barcelona que estoy haciendo. Aviso que me he puesto tibio de jamón, queso,
y de sobrasada, cosas que en el norte no se encuentran con esa facilidad, al menos no en esa calidad. Qué suerte, qué productazos tenemos en España, se echan mucho de menos, pero bueno, ya sabemos que hay otras cosas que no se echan de menos y también se agradece no tener. Lo dejo hoy por aquí y si nada se tuerce, que es posible que se tuerza porque no sé si con Bitcoin Atlantis me va a dar tiempo, pero si nada se torciese, yo te saludo en una semana.